Iniciamos nuestro segundo capítulo, o nuestro tercer capítulo realmente, correspondiente a esta, digamos, secuencia de aspectos que estuvimos analizando en el diseño, donde toda la primera parte nos habíamos enfocado en lo relacionado con parámetros de resistencia y su evaluación en campo y en laboratorio. Y ahora nos corresponde adentrarnos un poco en lo correspondiente a los análisis por deformación. Y voy a tomar como referencia las fundaciones superficiales como punto para la explicación. No significa esto que lo que vamos a ver es solo para fundaciones superficiales, pero tiene una aplicación directa. Y para, digamos, explicar un poco algunos de los aspectos, voy a ejemplificar en un par de escenarios el contexto de lo que nos convoca en estos dos capítulos que siguen. Así que voy a continuar. Hice la pausa porque me pareció haber visto una mano, pero no. Entonces, el tema que tenemos es el siguiente. Nosotros, si nos ponemos en el escenario de la típica zapata y demás, nosotros estuvimos evaluando en qué momento o para qué nivel de carga por acá se generaban un mecanismo de rotura en el cual se satisfaciera los parámetros de resistencia o el criterio de rotura de Coulomb con ese tau igual a C más sigma tangente phi. Y si fuese, no sé, en un muro de contención, igual era la cuña de falla, o en un talud lo propio. Todos los casos era un mecanismo de rotura. Claramente, las condiciones de rotura no son las únicas que condicionan un diseño. También lo pueden hacer todo lo relacionado con la deformación. Entonces, nosotros estamos en esta siguiente parte. Los diseños todos los tenemos que hacer por resistencia y por deformación, o por lo menos hacer una verificación de desplazamiento. Entonces, en el caso de las zapatas, obviamente al aplicar una carga, acá se genera una zona de influencia donde se redistribuyen las tensiones. Entonces, aquí hay dos cosas que necesitamos analizar. Cómo se redistribuyen las tensiones, es decir, cuánto de la carga que aplico en superficie me va llegando a diferentes puntos en profundidad. Y lo otro es cómo responde el suelo ante esas condiciones. Entonces, la teoría de los incrementos de presiones, que es uno de los puntos de este capítulo, es en términos generales algo muy sencillo, o por lo menos matemáticamente muy sencillo. Y lo que se evalúa es lo siguiente: si yo aplico en un punto determinado una carga Q, lo que quiero saber es cuánto de esta carga está llegando a cualquier punto, ya sea en profundidad o a lo ancho o en cualquier dirección de la zona de interés. Entonces, lo que hacemos básicamente es calcular un factor de influencia que va a depender del X y del Z, si fuese el caso, siendo, digamos, el Z en esta dirección y el X en esta dirección, que nos permita entonces definir cuánto de esta carga llega hasta esa profundidad. Entonces uno podría decir ya la carga puesta en un Z y en un X, pues debiese ser, igual a un factor de influencia en ese Z y en ese X por la carga aplicada en la superficie. Eso es básicamente lo que hacen las teorías de incrementos de presión, es decir, calcular este factor, que es una relación de esfuerzos. Cuánto de lo que hay arriba se transmite en un punto determinado. Punto fundamental: si no hay incremento de tensión, si no hay variación del esfuerzo efectivo, evidentemente no hay ninguna clase de deformación en el material. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es ya cuánta carga está llegando al punto de interés. Y lo siguiente es ya cómo responde el suelo. Y entonces aquí se cruza nuevamente con lo que partimos en el capítulo 1, con la ley de comportamiento del suelo que estamos analizando. Cuando evaluábamos la condición rígido-plástica, que era esto que llegaba por acá y rompía, que es lo que hacemos con el criterio de rotura, esto no involucra ningún parámetro de deformación y era el camino de evaluar con qué nivel de carga rompe. Pero nosotros ahora estamos en el siguiente paso, que correspondería es a vincularle alguna clase de deformación, siendo posible este análisis o incluso el análisis ya más no lineal, si es que nos pasáramos a un método numérico.
Pero quedándonos en este análisis lineal que es habitualmente usado para el diseño, aquí empezamos entonces como primera alternativa a usar todo lo relacionado con la teoría de la elasticidad, ¿ya? Donde básicamente los parámetros que rigen son el E y el nu. Pero como en suelos el comportamiento es altamente no lineal y varía dependiendo de las condiciones del material, al igual que lo que ocurre con el phi y con el c, estos parámetros son variables. El nu no tanto. El nu es un valor que varía por el tipo de suelo, pero no tiene grandes variaciones. Este factor para suelos va entre 0 a 0,5 y entre más arcilloso sea el suelo, más nos acercamos a este factor y entre más grueso y granular sea el suelo, más nos acercamos acá. Desde el punto de vista práctico, esto más bien entraría como entre 0,15 a 1,045. Es como el rango en el que uno habitualmente se mueve. Teóricamente, este es el rango 0 a 0,5, pero en lo habitual es 0,15 a 0,46, por allí nos estaríamos moviendo, dependiendo del tipo de material. Pero en el E, aquí ya hay muchas variantes que puedan haber, porque el módulo de deformación del material, como mencionaba, es altamente no lineal. Entonces podemos obtener múltiples módulos de deformación dependiendo del rango de deformación en el que nos encontremos. Podríamos tener un módulo de deformación inicial, un módulo de deformación secante, un módulo de deformación tangente, muchos módulos de deformación, y hay que seleccionar adecuadamente cuál es el módulo que realmente nos interesa para fines del diseño. Es muy análogo a lo que hacíamos con resistencia al corte, donde teníamos múltiples ángulos de fricción, pero se seleccionaba uno en particular dependiendo de lo que nosotros estuviésemos analizando. Pongo como referencia la zapata, pero realmente el análisis de deformación lo puedo aplicar para lo que sea, para el muro o para el talud, que son los otros dos temas prácticos que nos convocan. Lo que pasa es que muchas metodologías directas para cálculo del asentamiento, por ejemplo, de la deformación de una zapata, están definidas mediante una ecuación determinística como la que habitualmente usamos en cualquier otro procedimiento. Para el caso de los taludes y para los muros, hay en muchos casos, como yo tengo una gran masa involucrada y una distribución de presiones que es mucho más variada, en la mayoría de los casos, en estas situaciones, se recurre a modelos numéricos para obtener una deformación un poco más confiable. Hay estimados, sí, porque de hecho los muros de contención se diseñan bajo una condición de empuje, que posteriormente vamos a hablar, que es la condición de empuje activa, que de por sí tiene asociado una magnitud de la deformación. Entonces, indirectamente uno considera esa deformación. Pero si ya quiero evaluar de una manera un poco más rigurosa, la deformación, requiero ya usar una ley constitutiva que incorpore el hardening, que lo hablábamos también en el capítulo 1, y que me permita entonces evaluar la distribución de tensiones que se está generando durante toda la secuencia de deformación, y con eso hacer entonces una estimación mucho más adecuada de la magnitud de la deformación que está allí ocurriendo. Entonces, este es, digamos, los puntos de referencia: calcular incrementos de carga y ver cómo se genera la deformación al interior de la masa de suelo. Ahora, estos incrementos que mencioné acá es particularmente en el ejemplo de una fundación donde me interesa calcular el incremento de carga vertical en un punto determinado. Pero también podría pasar que tengamos una situación donde, y como ocurre muchas veces, yo tenga un muro de contención con una carga puesta en una cierta distancia, y también me interesa evaluar cuánto de la carga que está puesta acá puede llegar a afectar una estructura de contención. Entonces aquí obviamente lo que me interesa no es solo determinar cuánto es la carga vertical que llega acá, sino cuánto es la carga horizontal que llega acá. Pero en cualquier caso, el análisis es el mismo. Es decir, es la carga que está aplicada en superficie por un factor de influencia que debería de incorporar la componente, en este caso horizontal, por, esto sería la carga a un X y a un Z, por la carga en superficie. Entonces, eso es lo que básicamente hacen todas las metodologías. Ustedes en el taller, yo acá igual en la cátedra voy a mencionar algunos métodos para determinar este factor I, pero estos factores están o tabulados o están con ábacos de diseño,
donde ustedes para unas ciertas configuraciones geométricas pueden hacer un estimado de esos factores de influencia. No sé si hay alguna pregunta. Diego, adelante. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Quería consultarle sobre si el módulo I, o sea, el valor de I está determinado por el módulo elástico y bosón o tienen que ver con otros parámetros, pero de resistencia más que de formación. Perfecto. Eso es una pregunta muy, muy importante y muy, muy buena pregunta, porque aquí ocurre algo muy particular y es que los factores de influencia deberían de estar condicionados como a todo el conjunto de parámetros, como usted lo indica, de deformación, que sería el E o algún parámetro de algún módulo y la relación de Poisson. Pero acá no están involucrados y eso depende de lo que nosotros estemos calculando. Entonces, si yo estoy calculando la relación de esfuerzos verticales, ustedes saben que por teoría de la elasticidad, digamos, los esfuerzos los calculo. Muy bien, vamos a pasar acá, las deformaciones unitarias, las calculamos con los esfuerzos, muy bien, esto parte con 1 partido por E y entonces aquí estamos el sigma X menos nu y sigma Y y sigma Z, y ahí vamos construyendo la ecuación. Y si yo estoy calculando cuánto es lo que ocurre arriba respecto de abajo, entonces finalmente este sería el epsilon 1, este es el epsilon en punto 2. Entonces mi relación de esfuerzos que me permite calcular el I sería una relación donde va a tener el 1 partido n arriba y dividido por 1 partido n abajo, y entonces el E no debería estar presente en la ecuación. Esto para relaciones de esfuerzos verticales. Relaciones de esfuerzos verticales. Ahora, no así con el nu. Si yo hago esto del sigma menos nu por sigma X, sigma Y o sigma Z, esa relación de esfuerzos, el nu va a quedar aquí involucrado. Y ustedes se van a dar cuenta que en la mayoría de los métodos de incrementos de esfuerzo, el nu no está puesto. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Y cómo se va el nu? ¿O es que no entra el nu? Y la respuesta es que sí entra el nu en las ecuaciones, solo que la mayoría de los ábacos no lo ponen de manera explícita, pero son calculados bajo condiciones límite del nu. Entonces muchas veces los ábacos son hechos para 0,5 o en algunos casos ponen como referencia de que fueron calculados para 0,3. Entonces todas las ecuaciones que uno encuentre van a estar con un nu preestablecido. Hay algunos métodos que le permiten a uno incorporar el nu y ahí son un poco más precisos, si se quiere tomar esa consideración. Ahora, todo esto para incremento de esfuerzo vertical. Si el incremento de esfuerzo es horizontal, ahí en ese caso, pues también hay una relación de lo que ocurre arriba y abajo, pero hay ecuaciones un poco más rigurosas que tratan de considerar esos eventuales modificaciones de la rigidez. Ahora, el punto donde claramente ya el E tiene que estar, no de que sea una alternativa, es si yo tengo un modelo estratificado, donde yo tenga relaciones de cambios de rigidez, y entonces aquí en este caso, si yo tengo una modificación de la rigidez del material, ahí obligatoriamente el incremento de presión tiene que involucrar los módulos de deformación. Y si el módulo está muy estratificado, ahí lo que se recurre es a la resolución de la teoría de la elasticidad, pero con métodos numéricos. Súper, gracias, profe. Perfecto, Diego. Aquí hay una cosa con todo lo que vemos en, digamos, en estas formulaciones idealizadas del material, y es que el comportamiento del suelo, si yo lo puedo idealizar a estas condiciones que voy a mencionar enseguida, puedo usar toda la teoría que vamos a ver, si no requiero otras alternativas de solución, que hasta cierto punto es resolver la misma ecuación de las teorías de la elasticidad, pero que requiere una resolución mediante un método numérico. ¿Y qué es esto? Yo esto lo aprendí irónicamente de esta manera, con esta palabra, y digo irónico, ya verán por qué, porque esto aplica cuando el medio es continuo, homogéneo, isótropo y linealmente elástico. Y a esto, yo estando en otro lugar, le decíamos el material tipo Chile, que no tiene nada que ver con el país, pero que
continuo, homogéneo, isótropo y linealmente elástico. Esto es lo que hace, o las condiciones más bien, que se deben de tener para poder usar las teorías de incrementos de presión. Claro, hay muchos casos donde nosotros podemos idealizar. Continuo es que obviamente esté el mismo material, con una cierta homogeneidad, no tenga ninguna cavidad, la variación de los parámetros sea muy, muy baja, que no varíe por ejes, es decir, que yo tenga el E en vertical y en horizontal el mismo, y que sea linealmente elástico porque estoy suponiendo elasticidad con un módulo fijo, ¿cierto? No es una función del E. Esto es lo que se tiene que cumplir. Si esto no se cumple en mi diseño, yo, no es que ya tenga un problema, no, es que requiero ya un modelo que se haga el siguiente paso, que me permita incorporar las variaciones que hay en el material, y eso regularmente viene acompañado de un modelo de elementos finitos, ¿ya? Donde puedo yo incorporar todas esas variables de no linealidad que puedan estar presentes en el material. ¿Alguna pregunta? Profe, que había dicho de homogéneo que lo estaba notando y no lo escuché muy bien. ¿Del qué, perdón, Sebastián? Que no le alcancé a escuchar yo. Ah, ya, que si podría repetir de lo que había dicho de homogéneo para poder anotarlo. Ah, de la secuencia del chile, ¿cierto? Sí, tiene que ser continuo, es decir, que no hayan cavidades, que no haya nada en particular por ejemplo, a veces hay estos espacios vacíos y demás, ya ahí no se cumple la teoría. Tiene que estar homogéneo, estábamos hablando de que es el mismo material en cada zona. Puedo incluso incorporar un modelo bicapa, pero en cada capa tiene que estar completamente homogéneo las condiciones, es decir, los parámetros no variar. Isótropo, que es obviamente que los parámetros de deformación, en este caso, pero también de resistencia, no varíen según la dirección, es decir, que el módulo de deformación en X sea igual que en Y, y linealmente elástico, y es que se idealice al comportamiento elástico perfecto, o el elastoplástico perfecto, si fuese el caso, donde yo voy de elasticidad lineal hasta un punto y después rompo. Todo lo que está aquí tras esto es linealmente elástico. Es básicamente el punto. No, Pablo tenía pregunta. Gracias. Todo lo que estamos viendo en la teoría es para asentamientos por una carga, ¿verdad? En estrato. De manera, o sea, una de las aplicaciones son los asentamientos por una carga, efectivamente. Yo creo que una de las principales aplicaciones sería para deformación de zapatas, pero no es una teoría exclusiva para ello. ¿Por qué digo? Porque otra situación muy habitual que uno tiene, y de hecho en obras urbanas es muy común que hagamos esos análisis, es el tener cañerías de acueductos o de alcantarillados, tener cargas, tener edificios y demás, y calcular cuánto es la carga que yo puedo poner acá para evitar que aquí haya una rotura o que se controlen los niveles de esfuerzo en la clave de una cañería para evitar que haya algún problema de resistencia. Entonces, en realidad tiene diferentes aplicaciones. Claro, cuando yo le incorporo el módulo, cuando yo le incorporo la magnitud de la deformación que se produce, sí, en la mayoría de los casos estamos hablando del asentamiento de una zapata. Pero la teoría como tal de los incrementos realmente persigue diferentes cosas, pero al global es cuánto de la carga que aplico en un punto se transmite en otro punto. Ya, muchas gracias. Porque Perfecto. parece un poco extraño que uno necesitara conocer específicamente la cantidad de carga en un punto del estrato del suelo, siendo que todo el estrato es importante. Eso es una cosa también muy importante, la captación que hace, y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que ocurre con esto es que, claro, todo el estrato que tenga la misma propiedades, uno podría decir, bueno, yo aquí tengo que hacer todo mi análisis en toda la profundidad de interés. Pero resulta que dependiendo de la cantidad o la geometría que yo tenga de la carga, yo tengo unas zonas de influencia en profundidad. Es decir, yo no sigo transmitiendo hasta todo el estrato, toda la solicitación que tenga en superficie. Y hay un proceso de
reducción del incremento en profundidad. Obviamente ese factor I es máximo en superficie y voy bajando, bajando y va a llegar a un punto en que el I va a ser mínimo porque, o incluso cero, porque el incremento de carga va a ser muy bajo. Entonces ahí es donde me interesa definir eso. Y lo mismo lateralmente. Lateralmente es a qué distancia yo debo poner una carga para que acá no llegue nada. Lo mismo que ocurre en un muro de contención. Sí, evito que la carga esté a un X menor o impongo más bien a un X mayor de un tanto para evitar de que aquí haya cualquier esfuerzo horizontal. Entonces, todas esas condiciones se deben a que hay un proceso como de, no es la palabra adecuada porque se usa más en términos dinámicos, pero como de disipación del esfuerzo por geometría. Entonces, necesito yo evaluar es hasta dónde puede llegar a ser de interés. Para ciertas fundaciones o para ciertas geometrías de fundaciones, hay unas zonas de influencia que son relativamente conocidas. O sea, esto se habla de que la zona de influencia es más o menos de 2B a 4 veces B, siendo B el ancho de la carga. Pero igual en algunos casos lo debemos estimar. Ahora, me aprovecho su consulta para también mencionar algo respecto de las zonas de influencia que persiguen cosas diferentes. Cuando nosotros veíamos la clasificación dinámica de los suelos, hacíamos este análisis y acá se ponían 30 metros y punto. Y ahí se evaluaban las propiedades del suelo en esos 30 metros y ahí sí como que y la degradación que pasa y demás, pero ahí es otra cosa, porque en ese caso lo que yo estoy evaluando es cómo la onda se transmite por los últimos 30 metros y cuál es el tiempo que tarda en llegar a la superficie y ese valor que posteriormente se calcula de BSUS-30 lo vinculábamos con cuánto era la máxima aceleración que estaba en superficie. Entonces, bajo esa mirada se hacía ese análisis, digamos, completo de todo el espesor. Pero acá no tiene que ver con incrementos de esfuerzo, sino con que toda la masa se puede mover producto de un evento sísmico. Diego, tenía pregunta. Sí, profe, ahí relacionó un poco como aproximadamente el ancho del bloque de carga, digamos, con la profundidad que nos interesa estudiar. Pero mi duda es que, ¿cuál es el orden de magnitud en cuanto a las cargas que yo tengo? Por ejemplo, me imagino que es distinto la profundidad de estrato que nos interesa analizar si tengo una casa, que si tengo un edificio grande, aunque la base sea del mismo ancho. Sí. Entonces, en esos casos, ¿cuál es más o menos el orden de magnitud que me interesa estudiar, hasta qué profundidad me interesa estudiar o ese tipo de cosas? Sí, esa pregunta también está muy interesante. Agradezco, bueno, agradezco todas las preguntas, muy valiosas en el contexto de este introductorio. Pero efectivamente, la carga, o más bien la zona de influencia de la carga, no la condiciona su magnitud, que es una cosa que habitualmente uno considera. Uno dice, yo tengo poca carga y entonces llego hasta poca profundidad, o tengo mucha carga y tengo mayor profundidad. No. Eso no funciona así porque la distribución, la concentración de esfuerzos varía directamente respecto de la zona de contacto. Entonces, dependiendo de su ancho, es que voy a tener una mayor distribución. Lo que pasa es que desde el punto de vista práctico, si yo tengo una carga realmente muy grande, lo que me voy a ver en la necesidad es de distribuirla en un área cada vez más grande porque el suelo no la va a soportar. Entonces uno empieza a irla aumentando en función de ello. Pero no puedo yo decir que para determinada magnitud tengo tanta zona de influencia. Esto para cargas estáticas. Quizá a uno le ocurre este tema de que la magnitud tenga una influencia, porque si fuese una carga de impacto, donde yo, por ejemplo, lo que hacemos en el ensayo geofísico, que vamos con un mazo y damos un golpe acá, ahí sí que la magnitud, la amplitud de la onda tiene una penetración determinada. Entonces, claro, yo doy con un mazo y digo, la energía que impongo con un mazo me puede penetrar unas ondas hasta unos 9 metros, mientras que si yo doy un impacto con una retro puedo llegar a 30 y si doy un microexplosivo puedo llegar a 50. Entonces, hay un tema de penetración de las ondas y ahí yo tengo una condición diferente. Pero para una carga estática, bueno, o aplicada de una manera secuencial muy lenta, su influencia va a estar condicionada por el ancho y eso uno lo puede verificar, digamos, con métodos numéricos sin inconveniente. Lo que sí es que, como decía, yo puedo decir que un edificio pone tanta cantidad de carga
Y si yo quiero poner el doble de carga en la misma zapata, quizá lo que yo voy a tener es un problema en la fundación y entonces empiezo a agrandarlo. Y entonces ahí va a haber una relación indirecta entre la zona de influencia y el ancho, porque a medida de mayor carga voy como aumentando mi fundación y entonces voy teniendo zonas de influencia cada vez mayor. No sé si aclaro su pregunta, Diego. Súper. Sí, sí. Súper. Gracias. Perfecto. Con respecto a lo que también mencionaban del ancho de la fundación, efectivamente aquí hay órdenes de influencia en profundidad que sí cambian diametralmente. ¿Cuánto? Y aquí, y pongámonos en escenarios de los órdenes de magnitud que a bien me consultan. ¿Cuánto consideran ustedes que es un ancho pequeño de una zapata? Y ustedes dijeran, no, es una zapata muy, muy pequeña. Me pueden poner el número en el chat si quieren. 80 centímetros. 80 centímetros me ponen. 1 metro pone Pablo. 1 metro, Diego, 1 metro. ¿Quién más pone otro valor? Una zapata muy pequeña, 50 centímetros va Simón, con el más pequeño va ganando. Yo les puedo decir efectivamente que una zapata de 1 metro, que uno muchas veces lo relaciona con que es una zapata pequeña, realmente no es una zapata pequeña. Y incluso podría estar más bien cercano a ser una zapata más o menos, no le llamemos grande, pero no es pequeña, es una zapata de un buen diámetro, de un buen ancho. Uno puede partir con zapatas muy pequeñas del orden de unos 40 centímetros. Por ahí uno podría estar. Vamos a hablar en detalle de cuáles son las zapatas, pero aquí estamos hablando de las zapatas continuas, es decir, zapatas muy largas, y yo me refiero al ancho, que es el lado más pequeño, ¿cierto? O sea que el 50 que menciona Simón, por ahí andamos. Es un valor muy, muy pequeño. Y la pregunta siguiente es, ¿cuánto creen que es una zapata grande? ¿O hasta cuánto creen que ustedes van a poner una zapata grande? De ancho me refiero. Me pone que Simón, 1,50 m. ¿Quién más dice alguna otra magnitud? 2 metros. ¿Quién más dice? Diego tiene la mano arriba, no sé si por pregunta o quedó arriba la mano. De antes. Ya. Gracias. Bueno, ¿quién más dice alguna cosa? No creo que no se les ocurra un ancho de zapatas. Me imagino que sí se les ocurre. ¿Quién se les ocurre un ancho grande de zapatas? Solamente me han dicho 2 magnitudes. 5 metros. Aquí nos vimos al valor máximo o al valor alto. 4 metros. Eso. Gracias, porque es bien importante uno dar valores de cuánto es lo que uno considera. Porque a veces lo que uno considera no necesariamente es lo habitual. Ya, entonces, 4, o sea, todos esos valores, claro, si decimos que 0,4 es pequeño, pues pongámosle un valor de 10 veces más, que sería el de 4, y estamos hablando de un valor alto. El comportamiento, o sea, en lo habitual en la práctica, claro, yo puedo definir lo que uno denomina una zapata o una zona de carga casi que de cualquier tamaño, pero empieza a tener una variación en su comportamiento, principalmente asociado a la rigidez, que es otro punto que también vamos a hablar en este capítulo. Y es, entre mayor sea su ancho, pues más flexible va a ser el comportamiento de la zona de distribución de carga. Obviamente nosotros estamos hablando de zapatas, pero esto, vuelvo a insisto, no es exclusivamente para zapatas. Pero si yo tengo este ancho o tengo este ancho, pues voy a esperar que el comportamiento vaya a ser muy rígido si el ancho es este, es decir, que toda la deformación sea más o menos homogénea, y que empiece a ser semi-algo, semiflexible o semi-rígido a medida que lo vamos aumentando, o incluso si es muy grande, uno ya tener un comportamiento flexible. Entonces, es habitual que uno le llame zapata a la que tiene un comportamiento rígido, o sea, a la que espera uno que no haya una deformación en el cuerpo de la zapata o en el cuerpo de la zona de carga.
Lo mayor que yo he visto en lo habitual en algo que uno le puede llamar zapata son alrededor de unos 2,5 metros y no son para fundaciones de casas o de edificios, sino más bien para fundaciones de galpones, donde yo tengo grandes momentos aplicados. El galpón tiene, digamos, unas condiciones donde voy a tener unas cargas de viento importantes, voy a tener un momento importante y ahí uno empieza a tener unos anchos también importantes. Obviamente particularidades hay por montón y uno puede tener configuraciones de todas las que uno quiera, pero yo creo que una zapata empieza a ser muy grande a partir de acá, de unos 2,5 metros, siendo ya eso un valor bastante grande. Ahora, en un edificio no es que uno no las pueda tener de ese tamaño, sino que lo más seguro es que si en una planta de fundación determinada nosotros tenemos zapatas muy grandes puestas en la distribución del edificio, ¿qué cosa ustedes harían si tienen una configuración en el cual el prediseño les den zapatas todas muy grandes? ¿Ustedes qué cosa se les ocurriría hacer? Una losa, ¿no? Exacto. Juntarlas todas. Unir todo, ¿cierto? Unir todo, porque constructivamente quizás es mucho más rápido y entonces me voy con una losa completa. Y uno podría decir, como incluso yo muchas veces menciono, una losa es una zapatota, ¿cierto? Claro, hasta cierto punto lo es, pero el comportamiento dista mucho porque no es rígido completamente, sino que voy a tener un comportamiento flexible, ¿cierto? El elemento se puede deformar. Entonces, cuando estamos hablando de zapatas, el comportamiento es rígido. Yo diría que en lo habitual, en lo común, no estoy diciendo que sean los órdenes cerrados y que no pueda existir algo fuera de allí, pero en lo común, uno está en los 50 centímetros a 1,50 m en lo común, y de ahí para adelante se empiezan a evaluar otras condiciones dependiendo de la solicitación. Lo propio pasa con las losas. ¿De qué depende la geometría de la losa desde el punto de vista geotécnico? ¿Qué creen ustedes que condiciona el tamaño de la losa desde el punto de vista geotécnico? ¿Tiene influencia la geometría de la losa, perdón, los parámetros geotécnicos en la geometría de la losa? ¿O qué creen que condiciona la geometría de la losa o la geometría de la zona donde van a distribuir la carga? Me imagino que los parámetros de resistencia al suelo. Nosotros. No dependen de los parámetros de resistencia. Ya después vamos a ver teóricamente por qué, pero no dependen de los parámetros de resistencia. Cristóbal nos menciona de la arquitectura del proyecto. O sea, básicamente cuando ustedes empiezan a tener una estructura, una distribución de losa con X geometría, esa va a depender de si el edificio solicita arquitectónicamente X o Y configuración. Porque ahí usted decidió amarrar todo. Si ustedes tienen subdividido el sistema en elementos, claro, estos elementos están condicionados por eso. Pero si ya usted decidió cerrar todo a un sistema de losa, pues va a estar más condicionado al otro tema. Ahora, Pablo también nos dice el tipo de suelo. Hasta cierto punto uno puede vincularlo, o sea, estén con las zonas de influencia, pero realmente en lo práctico, cuando ya uno usa una losa, un elemento muy grande, es más la arquitectura, o sea, la geometría del proyecto, la que condiciona un poco más esto. Y ahí uno puede tener obviamente configuraciones de todo tipo, ¿cierto? Puede tener una losa de 10 por 20, y, bueno, y ahí ni para qué menciono configuraciones porque pueden ser de todo tipo. ¿Qué hacen o qué harían ustedes para garantizar que la losa tuviese cada vez más rigidez? ¿Cuál es la variable que ayuda a que tenga mayor rigidez? ¿Y qué orden de magnitud le darían a eso? O sea, ¿cuál es la variable que le da mayor rigidez a la losa que no está aquí? O sea, yo tengo la losa de 10 por 10 y necesito que sea más rígido, ¿qué tengo que hacer? El espesor de la losa, Totalmente, espesor de la losa. ¿Y cuánto es un espesor de una losa? unos 50 centímetros, yo creo. Efectivamente, buen número, 50 centímetros, y uno empieza obviamente ahí para arriba en función de qué tan rígido la requiere o qué solicitación estructural tenga, ¿cierto? Desde el punto de vista geotécnico, la rigidización del sistema pues hace que varíe un poco la distribución de esfuerzos bajo la losa, perdón, sí digo bien, bajo la losa, porque si esto es flexible o si es rígido, pues va a tener un comportamiento diferente.
Entonces, ese punto es importante. Para que ustedes tengan de referencia, muchos de los edificios en Viña tienen losas de alrededor de 1 metro, y para poner el extremo, Costanera Center, si no estoy mal, tiene una losa de 3,5 metros de espesor, ¿ya? O sea que obviamente es un tremendo dado de influencia, de rigidez que hay allí en la parte inferior, pero estamos hablando obviamente de una condición ya extrema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perfecto. Entonces, si sigo nuestra situación, digamos, práctica, yo voy a tener un escenario en el cual quizá vamos a poner una secuencia de sistemas de fundación acá, y entonces necesitamos decidir o definir, perdón, cómo los vamos a diseñar. Y entonces yo ya tengo por acá, me dicen, perfecto, yo esto lo tengo que diseñar por resistencia y por deformación, ¿cierto? Esto ya lo sé. Por resistencia me voy con todo el mundo que ya vimos, todo lo que hemos analizado que aplica acá directamente. Ya me voy que cuál es el tipo de suelo, que si es corto plazo o largo plazo, elijo todos mis parámetros, en fin, y voy a usar una metodología que de alguna manera por acá me va a decir, ya, desde el punto de vista de resistencia, yo puedo aplicar tanta magnitud de carga, tanto valor, ¿ya? Para que ustedes tengan órdenes de magnitud también de cargas admisibles, en la práctica uno tiene valores, o sea, eso va a depender ahí sí de toda la configuración geométrica que tengamos y del tipo de suelo. Suelos más duros pues van a tener valores muy altos, pero en la práctica uno podría hablar de que condiciones admisibles van entre unos 0,5 kilos por centímetro cuadrado hasta unos, bueno, pongámosle a fronteras muy altas, pero en lo habitual hasta unos 5 kilos por centímetro cuadrado. Eso es como un orden de magnitud en un espectro bastante amplio. Entonces, sigo toda esta secuencia de todo lo que vimos y que nos vamos a preguntar allá, dónde está la napa y si esto tiene arcilla o no tiene arcilla, si consolida, si es drenado abajo o no es drenado. Todo lo que ya vimos en el capítulo 1, todo en 1 y 2, todo eso entra acá nuevamente. Y digamos, si hago los cálculos correspondientes, que lo vamos a ver, el cálculo matemático de la capacidad de soporte en el capítulo 4. Y con respecto a la deformación, aquí tengo que hacer también un análisis homólogo al que está aquí. Bueno, tengo que checar qué tipo de suelo es. Y obviamente una de las principales cosas que condiciona o que tiene una condicionante en la deformación, que también tiene influencia en la resistencia, era el proceso de consolidación. Si esto era fino pues, y estaba saturado, pues existe la posibilidad de que consolide. Y en ese caso, entonces, tengo que irme con mi C sub C, mi C sub R y mi sigma P y calcular el asentamiento por consolidación, que es un punto que ustedes vieron en detalle en su curso anterior y que yo muy rápidamente hice una cápsula de recordatorio al inicio del semestre. Pero no solamente el asentamiento por consolidación, yo puedo tener una condición donde la napa no esté presente, el suelo es un suelo parcialmente saturado o en cualquier condición de deformación, y entonces ahí debo de checar qué tipo de análisis vamos a hacer de deformación. Entonces yo ya voy a calcular los asentamientos elásticos en el suelo, y entonces para asentamientos elásticos yo tengo que ir a checar mi E y mi NU. Ya me dijeron que el NU era más o menos constante, ya vamos a ver cómo lo calculamos, pero también tengo que preocuparme por qué E vamos a usar. Y entonces aquí salen muchos E inicial, E de descarga y recarga, E edométrico. Bueno, salen múltiples E y aquí vamos a seleccionar el E que corresponda a la situación que nosotros nos interesa evaluar. Y ahí nos iríamos a alguna fórmula que nos dice el asentamiento elástico es igual a X ecuación, que lo vamos a ver posteriormente. Pero para poder hacer esto, necesito calcular incrementos de carga, que es lo que habíamos mencionado, y obviamente los módulos de deformación que me interesan. O sea, nosotros estamos en este proceso de selección de todos estos puntos para ir posteriormente calcular y diseñar. Entonces, evaluar todo ese tema de la respuesta del material es toda la configuración que nos corresponde hablar ahora en este capítulo 3. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Sí, adelante. el E que se calcula
¿sí? Yo me imagino que varía respecto a la carga, como lo hemos conversado, pero ¿qué pasa cuando hay una carga sísmica aplicándose? Porque ahí me variaría igual los niveles de dedo, ¿o no? Sí, totalmente. El E, de hecho, una de las que el rango de mayor variación que uno puede experimentar en el suelo es con carga dinámica, porque los módulos de deformación se degradan con la carga dinámica. Es decir, el módulo va reduciendo su magnitud. Es máximo a muy, muy baja deformación y se va variando en función de la magnitud del terremoto. Entonces, claro, cuando uno requiere hacer una valoración de la deformación en un análisis sísmico, se requieren dos opciones. O me voy al límite de respuesta, reduciendo los parámetros de deformación y hacer un estimado de cuánto es la deformación para un sismo característico, cosa que muchas veces se hace para análisis de muros y de estabilidad de taludes, o se hace lo que denominan un timing history analysis, y es que yo vaya con un registro sísmico, incorporo en un modelo numérico el suelo y modelo la respuesta del suelo ante esa solicitación dinámica. Ahí debo de tener una ley de E, o sea, una ley que incorpore cómo varía el E y hago mi análisis de respuesta bajo esa configuración. Eso se llama el Time History Analysis y para eso, digamos, hay muchos software en los proyectos de título que regularmente hacemos, pues hacemos principalmente modelación numérica con el programa Plaxis y ahí se hace la evaluación de la respuesta en superficie considerando la degradación del módulo de deformación producto de la carga dinámica. Profe, y en esos casos se diseña respecto solamente a la carga sísmica, me imagino, porque cualquier otra solicitación que pueda tener solo va a ser menor a eso, ¿no es cierto? Eso es una muy buena pregunta también. Eso, lo que ocurre es que todo lo relacionado con la parte dinámica no necesariamente es como que ya yo cumplo en lo dinámico y entonces cumplo en lo estático. No necesariamente porque persiguen cosas diferentes. Es decir, digamos, para el país, hablar de que tenemos una falla estática es casi inimaginable, ¿cierto? Contrario quizá a otros países donde uno se entera que hubo falla estática en algo. O sea, yo creo que para Chile es algo que nosotros estamos por descontado de que mínimo es lo estático y punto, y casi que se da por descontado. Pero con respecto de la carga dinámica, hay un tema también asociado a la probabilidad de ocurrencia de la falla. Entonces, yo tengo que considerar mis máximos posibles de solicitación, pero producto de un evento que se va a repetir cada una cierta cantidad. Entonces, cuando hacemos los análisis dinámicos, muchas veces se hacen de manera desacoplada. Si yo pudiese hacer un análisis dinámico unido con la parte estática, ocurre lo que usted indica. Yo hago mi análisis dinámico que ya tiene lo estático y entonces obviamente esa sería la condición de solicitación mayor. Pero los análisis se hacen desacoplados, es decir, yo verifico estático y sumo aparte solo el fragmento dinámico. Entonces me toca hacer los dos análisis de forma individualizada para poder hacer la verificación. Por ejemplo, tengo una zapata, calculo asentamiento, deformación, todo estático, y hago mi diseño y después me voy a un modelo numérico donde le pongo el sismo, ya sé que estáticamente soporta la carga al suelo, después a eso que ya sé que estáticamente soporta, le pongo el sismo, calculo cuánto es el nivel máximo de aceleración al que está sometido la superficie, verifico cuál es la respuesta de la estructura y ahí con eso digo ya, sí, estoy ticket, soporta lo que estoy analizando. Pero lo hacemos de manera desacoplada. Si lo hiciera de manera acoplada, ahí en ese caso se daría lo que usted menciona y es que solo haciendo el dinámico estaría cumpliendo el estático. Ya, súper bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, les decía que nos corresponde hablar en este capítulo con toda esta primera revisión que indiqué de lo que uno denomina los análisis de esfuerzo en una masa de suelo, que es una distribución de esfuerzos o cómo se genera ese proceso de distribución de esfuerzos que van a generar una cierta deformación ya que producen una alteración en el esfuerzo efectivo. Claramente, si no hay variación del esfuerzo efectivo, no hay deformación o no hay asentamiento. Y nosotros dividíamos esas deformaciones, esto ya lo he mencionado antes, en los asentamientos que
quizá muy arbitrariamente llama inmediatos, ¿cierto? Que son a muy, muy bajo tiempo, o los asentamientos por consolidación, donde unos dependen de la variación del incremento de presión de poros en el tiempo para una carga determinada, que es todo lo de consolidación que ya en su momento vimos y que tiene también vínculo con los parámetros de resistencia, y el proceso de compresión normal, que es cargar y producir una deformación en un material. La diferencia entre uno y otro, evidentemente, es el tiempo. El asentamiento por consolidación depende del tiempo, o es más marcada su influencia del tiempo, y en el caso de una compresión considera uno eso relativamente inmediato. Aquí hay un pequeño asterisco de por medio, y es que sabemos que hay un asentamiento también que se produce en el largo plazo, o una deformación en el largo plazo, que es la deformación por creep, ¿cierto? Esa deformación por creep ocurre en arenas y ocurre en suelos finos, o sea, y en arcillas, siendo quizá más marcada en el suelo arcilloso, pero puede estar presente en los dos materiales, y algunos métodos de cálculo de asentamientos incorporan ese efecto del creep indirecta o directamente. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto, para una solicitación determinada, lo que lo hace depender directamente del tiempo es el fenómeno de incremento de presión de poros y su variación que genera el proceso de consolidación. Hay deformaciones también que dependen del tiempo, pero en lapsos de tiempo mucho más acotados, como lo que ocurre con el asentamiento de suelos granulares sueltos durante un sismo. Pero ahí la carga se genera obviamente variable en el tiempo, variable en el evento sísmico por reacomodo de las partículas, ¿cierto? Pero es una condición ya específica de la respuesta dinámica. Con respecto de las propiedades del suelo, y continuando quizá un poco con el tema dinámico que me consultaban, nosotros partimos la curva de módulos de deformación. Esto es que aplica para módulos de deformación o módulo de corte o módulo de Young, es la relación entre el módulo de deformación o el módulo de corte en este caso, para cualquier magnitud de deformación angular, dividido por el módulo de corte máximo que experimenta el suelo. Bueno, ese valor máximo de módulo que experimenta el suelo se genera a muy baja deformación. Ahí es donde experimentamos el máximo, por eso la relación G partido en G0 es 1. A medida que vamos generándole deformación angular, sea cíclica o incluso estática, el suelo responde con cada vez menos módulo de deformación. Por ejemplo, los ensayos que nosotros hacemos, geofísicos, estos donde dábamos el golpe en el terreno y toda esta cosa, dependiendo obviamente de la magnitud del golpe, nos movemos en este rango que ustedes ven acá, o sea, un rango de deformación donde uno se llegará a un 70% de la degradación cuando mucho, y eso para cargas bastante grandes. Los ensayos geofísicos de estos que vimos con impacto en superficie normal está por acá, o sea, uno está estimando valores a muy baja deformación, registrando los módulos máximos. Los muros de contención parten en este rango de deformación por acá, en el 10 a la menos 4 y fracción, las fundaciones en 10 a la menos 3, digamos, y ya túneles y algunos ensayos ya a grandes deformaciones, ahí estamos en el 10 a la menos 3 hacia arriba. Pero la cuestión con esto, al margen de definir a qué magnitud exacta de la deformación de corte se produce X o Y uso, es tener conciencia de que dependiendo de cómo solicita el suelo, dada su no linealidad y también su variación con la respuesta dinámica, el módulo es variable. En este caso es el de corte, pero lo insisto, aplica también para el módulo de Young. Es un módulo variable. Entonces, ¿en dónde me encuentro? ¿Qué deseo hacer? Porque una cosa es diseñar y otra cosa es hacer como un peritaje. Si yo voy a evaluar qué está ocurriendo en algún lugar, es muy diferente de si voy a diseñar. Si yo voy a diseñar, pues impongo mis condiciones, ¿cierto? Evito estar en tal valor y digo, ya voy a evitar estar en tanto nivel de deformación e impongo esas condiciones. Así que tengo que tener presente cuál va a ser el uso que yo le voy a dar a esas condiciones para poder saber cómo proceder con cada uno de los cálculos. Para empezar, y esto es bien importante, que no desarticulemos nuestros conceptos de los otros cursos. La mayoría de lo relacionado con todas las ecuaciones básicas son las mismas ecuaciones que ustedes veían en mecánica de sólidos o en su curso de mecánica, que tiene que ver con la teoría de la elasticidad. Solo que obviamente en suelos tenemos algunas variantes que hacen que nosotros trabajemos con la ecuación completa,
Y la ecuación por teoría de la elasticidad de la deformación axial, pues es esta fórmula general 1 partido por E, por el sigma, es la misma que mencioné hace un ratito atrás, y donde está el nu y el E incorporado en la ecuación. Particularmente en un ensayo triaxial, que es donde obtenemos esta curva de esfuerzo desviador versus deformación axial, nosotros partimos el ensayo con un esfuerzo aplicado a toda la muestra. Tengo un sigma 1, sigma 2 y sigma 3 igual en todas las direcciones, que es la presión de cámara. Parto con esa condición, o sea, ahí es donde está mi cero, que realmente no es cero, es la presión en todas las direcciones. Y después empezamos a aumentar el sigma 1, por eso le restamos este sigma 3, ¿cierto? O sea, mi esfuerzo inicial realmente no es cero, es sigma 3, ¿cierto? Cuando lo normalizo, cuando le resto el sigma 3, es que esto parte acá en el cero. Si yo calculara, usando la teoría de elasticidad habitual, real, más que habitual, real, el módulo de deformación, este módulo dependería de la relación de Poisson. Y aparece sigma 1 menos 2 nu sigma 3, que es el despeje que viene de estas ecuaciones generales. Esto es lo que ocurre. Ustedes se fijan que en geotecnia o en mecánica de materiales muchas veces nosotros calculamos simplemente el E como el incremento de esfuerzo dividido el incremento de deformación. Bueno, en un hormigón, por ejemplo, los ensayos que se hacen en la mayoría de los casos son ensayos con sigma 3, 0. Entonces, claro, quito esto y queda sigma 1 partido por epsilon, o el incremento de sigma 1 partido del incremento de epsilon. O sea, aquí está la fórmula general. En suelos no, en suelos tenemos el sigma 3 aplicado, pero esta ecuación corresponde a la ecuación como si yo partiera realmente desde el 0, 0, o sea, desde el inicio de la carga sin considerar el esfuerzo de confinamiento. Cuando yo considero el esfuerzo de confinamiento en la muestra, el módulo de deformación sigue siendo la pendiente. Vamos a ver qué gráfico me permite aquí mostrarlo. El módulo de deformación es la pendiente que nosotros estamos calculando directamente. Creo que me sirve más este gráfico. Es la pendiente de esta curva. La pendiente de esta curva en cualquiera de los segmentos que me interese calcularlo, esa pendiente es el módulo de deformación del material. Y no le llamamos módulo de elasticidad porque claramente pues, no es exclusivamente el módulo de elasticidad. Es un módulo de deformación a una cierta magnitud de deformación de interés. ¿Alguna pregunta? Continúo. La relación de Poisson, que les decía, para los diferentes tipos de suelo, tiene más o menos órdenes de magnitud definidos. Por ejemplo, si estamos hablando de suelos de grava, es habitual uno encontrar valores de 0,15 a 0,2 de relación de Poisson. Si estamos hablando de arenas de 0,2 a 0,35, si son limos de 0,35 a 0,4 y si son arcillas, dependiendo si están saturadas o no, me muevo entre 0,4 y el límite de 0,5, siendo poco habitual el tener 0,5, pero es el que se le acuña a una arcilla saturada. Pero realmente en la práctica necesitamos medir la relación de Poisson. Y eso se hace directamente de la curva de deformación volumétrica versus deformación axial, es decir, de la misma curva en la que calculábamos el ángulo de dilatancia, que lo calculamos, este pequeño fragmento que ven acá, es la curva de deformación axial, volumétrica versus deformación axial, esta que era así y giraba de aquí para arriba. Esta expresión en la zona inicial, en la zona de compresión, lo que sacamos de allí en este pedazo inicial es el delta volumétrico y el delta axial, y la fórmula de la relación de Poisson es un medio de 1 menos el delta volumétrico versus el delta axial. Esto en el inicio de la curva, en la parte que es de compresión. Recuerden que si por ejemplo el suelo dilata, hay una primera parte en compresión y después cambia de dirección. Entonces en esta primera etapa o en el primer tramo de la curva, ahí en ese tramo se calcula la relación de Poisson. Después vamos a verlo en detalle. Con respecto a los módulos, como mencioné hace un ratito, yo puedo tener muchos módulos y entonces el suelo tiene tantos módulos y hasta cierto punto
quizá no es que el suelo tenga un montón de módulos, sino que dependiendo de la magnitud que yo, a la cual le quiera yo asociar un módulo de elasticidad, realmente lo que estoy calculando es un módulo de deformación. Es decir, una ecuación que le hago el símil a la de la ecuación de la elasticidad, pero asociado a un cierto nivel de deformación. Para esto que parece aquí como medio enredado, que espero aclararlo con lo siguiente. Yo puedo llamar solo módulo de elasticidad a la pendiente a partir de la cual, si yo sigo una secuencia de carga hasta una cierta magnitud y descargo, toda la deformación es 100% recuperable. Solo a eso yo le puedo llamar módulo de elasticidad. Es decir, si yo voy cargando por acá y digo que esta pendiente es el módulo de elasticidad, no lo es, porque si yo descargo el suelo, él no se va a devolver por donde venía. Él va a descargar acá y va a tener un remanente de deformación. Ese remanente de deformación es la deformación plástica, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decir que ese es el módulo de elasticidad. Eso es un módulo que yo calculé a X magnitud de la deformación. Quizá al inicio de la curva, en este principio, voy a tener un pequeño tramo en el que yo me voy por acá y si descargo acá, me devuelvo por ahí mismo. Y ahí es lo más cercano a lo que uno pudiese llamar una deformación elástica. Y entonces ese módulo sería muy cercano al módulo de deformación elástico. Pero en la parte inicial de estas curvas hay un reacomodo de las partículas que dificulta mucho hacer esta estimación en el rango inicial, que es el que llamamos el E inicial. Ahora, hay un valor más cercano al valor de la elasticidad, que es el módulo de carga y descarga. Si yo llego con un nivel de carga hasta un punto determinado y descargo el material, o sea, me devuelvo por acá y vuelvo y lo cargo, se genera un loop de histéresis. Él tiene que bajar por un punto y subir por el otro, pero lo que queda acá sí que puede ser llamado la deformación elástica, porque yo devolví por acá, llegué a un punto y vuelvo y subo y trato de recuperarme como por el mismo rango, por el mismo tramo. Entonces, en esta dirección o en este segmento donde estoy yo descargando y recargando, puedo calcular un módulo de deformación que le llamamos el EUR, por carga y descarga y recarga. Este módulo que está puesto acá es muy cercano al módulo de elasticidad, porque efectivamente lo que se devuelve esto, lo que yo recupero, es una deformación predominantemente elástica. Ahora, el uso de cada uno de ellos va a depender de cuál va a ser la aplicación que posteriormente le vamos a dar. Y ya voy a centrarme en ello. Pero Diego tenía una pregunta antes. Sí, profe, ese EUR de ¿Sí? descarga y recarga, entonces sería similar a la pendiente que yo tengo al inicio de esta curva, ¿no es cierto? Básicamente lo que hacemos en la práctica es que unimos el punto más bajo de la descarga y el punto donde inicié la descarga, y ahí esa pendiente es el módulo de carga-descarga. Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, pero más que nada centrado en que, por ejemplo, acá yo en la curva veo varios E y hay un Sí. E que se llama inicial. Ese Exacto. inicial vendría siendo el elástico, ¿no es cierto? El E inicial, si yo lo pudiese calcular, debiese ser muy cercano al valor elástico. El tema es que este es muy difícil de determinarlo. Entonces, lo que usted me dice es Sí. que este EUR se puede parecer al E inicial. Sí, sí se puede parecer. Ah, vale. Exacto. Sí, sí, ese se puede parecer a ese valor inicial. Entonces, les decía que vamos a ver cuál es la aplicación de diferentes módulos, pero es bien importante tener presente de que dependiendo de esa magnitud de deformación es que acuñamos el módulo A o el módulo B. Ese es el punto. Ahora, muchas veces también nos hablan de que estamos analizando el módulo secante o el módulo tangente. Y esto realmente es muy simple. Módulo secante, acá en este caso, pues solamente podría ser el inicial, el de interés, digamos, sería el inicial si es que lo pudiésemos calcular, porque definir un módulo secante, tangente. El módulo tangente es el módulo inicial, pero definir un módulo tangente en esta zona, pues no tiene mucho sentido, porque sacar una pendiente en esta zona o en cada uno de los tramos de la curva,
pues no tiene como mucho sentido práctico, porque lo que a mí me interesa analizar es más bien como una trayectoria de la deformación y no cuánto es la deformación en un pequeño delta de carga. Entonces, en la mayoría de los casos se trabaja más es con módulos que son secantes, es decir, que cortan directamente la curva a X magnitud de la deformación. Yo definiré cuál es la magnitud de deformación que desea analizar, pero todos en la práctica son módulos de deformación que idealizamos, pero en condición secante y no en condición tangente. Entonces yo de una curva pues podría sacar por todas las direcciones que quisiera, todos los módulos que yo quisiera. El tema es cuál es la utilidad que cada módulo tiene en un caso determinado. Y como les decía, eso lo hace parte de lo que vamos a ver acá en el curso. Ahora, con respecto digamos, a la influencia de las diferentes variables que básicamente tenemos en los ensayos triaxiales, uno de los puntos es el esfuerzo de confinamiento. ¿Cuál es la influencia que tiene el esfuerzo de confinamiento en esos módulos de deformación? Y claramente, entre mayor sea el esfuerzo de confinamiento que yo pueda aplicar a la muestra, mayor va a ser sus módulos de deformación. O sea, yo empiezo como a darle una condición de rigidez mayor si tengo mayor presión de confinamiento. Por ese motivo es porque los ensayos de campo no son corregidos, no se les quita el efecto del confinamiento, ¿no? Lo que yo necesito es mantenerle el efecto del confinamiento, porque claramente a mayor profundidad, es decir, a mayor presión de confinamiento, voy a tener una rigidez mayor. O sea, entre más como que abrace la muestra, ¿cierto? Mayor rigidez va a tener o va a tener una dificultad mayor para deformarse. Entonces vamos a obtener módulos de deformación que son mucho mayores en función del aumento de la presión de confinamiento. Y con respecto a la deformación, en este caso axial y el módulo de deformación, aquí en esta curva se muestra el módulo tangente y los módulos secantes. Ya mencioné que en lo habitual usamos los secantes. Donde a medida que vamos deformando el material, obviamente se va generando una reducción de la pendiente, que lo que es habitual porque hay una degradación de los módulos de deformación en términos de la deformación que vamos aplicando en el material. ¿Alguna pregunta? Creo que Diego tenía la mano arriba, pero de la pregunta anterior. Ya. Continúo. Teniendo claro que hay una influencia de la deformación y también del esfuerzo de confinamiento en los módulos, cuando tenemos la posibilidad de hacer un análisis que incorpore una función del E, la mayoría de los métodos nos piden un E y en una fórmula incorporamos un E y calculamos X cosa. Pero cuando yo tengo una influencia muy marcada de estas variables y necesito entonces ahí incorporar este valor del E en términos de una función, hay diferentes tipos de metodologías para llevar eso a cabo, que son una ley del módulo de deformación en función del sigma, una ley en función de un módulo de deformación referencial y la deformación del suelo, solo en función de la deformación o de los incrementos de deformación, más un módulo de deformación referencial, o el análisis cíclico o la respuesta cíclica, que es esa variación del módulo de rigidez o del módulo de deformación en función de la carga cíclica o del análisis dinámico. Entonces, esa respuesta o esas funciones, digamos, van a depender de el tipo de análisis que nosotros vayamos a realizar, y lo que sí es que en la mayoría de los casos no los podemos analizar en métodos determinísticos, o sea, no los usamos en una ecuación. Si yo voy a calcular el asentamiento de una zapata, hay algunas metodologías que lo hacen, pero son las menos, donde yo incorporo el E como una función, ¿no? Lo que me piden es el E. Ya, ¿cuál es su E? ¿Cuál es mi E de diseño? Tal valor. Es análogo a lo que ocurre con el phi.
Sabemos que puede haber una ley de phi, una ley que nos diga cuál es la tasa de variación del phi en función del sigma. Eso puede existir, pero realmente nosotros en algún momento dado nos dicen, no, ya, elijan un valor de phi. Entonces, en la práctica, lo que elegimos es un valor de E. Lo que tengo que tener conciencia es que el E depende de, obviamente, el sigma de confinamiento, depende del nivel de deformación y en el caso de una parte cíclica, de la cantidad de ciclos que tenga allí aplicado. Entonces, debo de tener esas consideraciones para posteriormente, en un método determinado, elegir el E que corresponda a ese caso. Creo que con esto dejamos por el día de hoy. No sé si antes de cerrar tienen alguna consulta. Estamos.